¿Qué tal, gentecilla? Bienvenidos a un vídeo de R3D3. Soy Gotor, encantado. Lo primero, pedir perdón porque tengo mucha alergia, ¿vale? He intentado esperar a ver si se me pasaba un poquito para poder hacer el vídeo hablando más normal, pero es imposible. Y además es un vídeo que no va a caducar, de hecho, pero que cuanto antes lo haga mejor, porque pronto va a haber más PQs y los datos pues van a ir evolucionando, así que pues vamos a aprovechar ahora. Y si alguno tenéis un PQ pues este fin de semana en algún sitio y queréis llevar Sabin, pues adelante, ¿vale? Cositas. Sabin es el mazo que yo más he jugado. Es el único que he jugado, es el único mazo que tengo, aunque no lo tengo exactamente, me falta algún POW, pero es el mazo que he jugado desde que empecé en octubre, con diferentes versiones. Y de hecho lo que estáis viendo en pantalla ahora mismo es el último mazo que yo jugué. Lo jugué en Madrid, si no me equivoco, en un PQ de Goblin Trader, que me fue mal, ¿vale? Me fue bastante mal, pero bueno, básicamente este es mi último mazo para que veáis la comparativa con el estudio que vamos a hacer. Cosas. Como visteis en el vídeo de la charleta de meta, Sabin es el mazo que más se juega y es el mazo más dominante del beta actual de Star Wars, ¿vale? Así que he decidido hacer un estudio, tanto para vosotros como para mí, para que veáis cuáles son las cartas más jugadas y tengáis una idea para orientar vuestro mazo de cara a si queréis crear una Sabin, ¿vale? Que es un mazo, de hecho, si queréis jugar barato, solo hay una carta realmente cara, que es el POW. El POW es bastante carete. El sable tampoco es barato, pero las demás cartas, pues eso, son baratillas, así que si alguno queréis crearos el mazo, pues podéis darle una oportunidad. Es el vídeo que más esfuerzo le he dedicado. Tengo 3 canales ahora mismo, ¿vale? Tengo mi canal principal, tengo un canal secundario y tengo este, que es el canal conjunto que hace mucha ilusión también. Y es el vídeo que más tiempo le he dedicado a hacer el estudio. Así que espero que os sirva y si os mola, pues si le podéis dejar un like, lo agradecería. Y si podéis poner un comentario diciendo Sabin, mola, o banera Sabin, ¿vale? Sabin es terrible, pues lo agradezco también, ¿vale? O si habéis jugado a Sabin, si podéis poner algún comentario con vuestras impresiones sobre las cartas que vamos a analizar, adelante, ¿vale? A ver, este es el mazo que yo jugué. Vais a ver que hay bastantes cartas que se repiten, porque al final de las cartas de la nueva expansión sí que hay 3-4 que son súper importantes, pero no para tanto. Pero la cosa que más llama la atención, a mí al menos, es el Bright Hope, ¿vale? Bright Hope es una nave que tiene Sentinel, provocar, para el que venga de Hearthstone, que se juega mucho porque Jango Fett estaba bastante fuerte y por el espacio le podías bloquear. Así que yo llevaba 2 y llevaba 1 en banquillo, por si iba con un Jango Fett meter las 3 Bright Host, ¿vale? Pero Jango Fett ha sido baneado, así que vais a ver que la Bright Host es una nave bastante menos frecuente en todos los mazos. Así que, pues eso, sin más, ese es el pequeño apunte que quiero daros. De nuevo, este es mi mazo. Podría ser un mazo bastante mejor, pero la vida, ¿vale? Es el que yo probé, me gustó, no me fue mal y bueno, llegué a donde llegué. Pero bueno, os voy a explicar la mecánica del vídeo con la siguiente imagen, que es lo interesante, que es la chicha, ¿vale? He hecho un estudio de las últimas 20 Sabines que en diferentes PQs de diferentes regiones del mundo han hecho un top, ¿vale? Han hecho top 8 para arriba. O sea, han tenido una buena posición, ¿vale? Dentro de ese estudio de las Sabines he ido carta por carta y he visto cuántas la llevaban en su mazo final, ¿vale? Por ejemplo, bueno, veis que cada carta tiene encima un numerito. Por 3, 20-20. Para el que no lo sepa, en Star Wars tú puedes llevar 3 copias de cada carta, ¿vale? Si veis que encima de una carta hay un por 3, 20-20, implica que todas las Sabines, las 20 de 20, llevan 3 copias de esta carta, ¿vale? He dividido las diapositivas en varias para que, bueno, si queréis ver la explicación que os voy dando, pues adelante. Si queréis pausar el vídeo, también está bien, ¿vale? Pero bueno, como veréis, no todas las cartas llevaban 3 copias 20-20, porque si no sería muy aburrido. Un juego de cartas que tenga eso, pues sería bastante aburrido. Hay cartas, como por ejemplo la ofensiva rebelde, que hay personas que llevaban 3 copias y hay personas que llevaban 2, ¿vale? Por ejemplo, en la ofensiva rebelde, 19 de 20 llevaban 3 copias, ¿vale? Pero una persona de las 20 llevaba 2 copias. Por eso pone por 2, ¿vale? Para que entendáis un poquito el concepto. Chihuahua es otro ejemplo muy bueno. Una persona llevaba una copia de Chihuahua en el mazo principal, ¿vale? Esto es importantísimo, es el mazo principal. Luego hablaremos del banquillo, pero estos datos son del mazo principal. Luego el banquillo, pues tendremos un pequeño debate y veremos las cartas que también se llevaban, pero esto es el mazo principal. Por ejemplo, en Chihuahua hay una persona que llevaba una copia, hay 2 personas que llevaban 3 copias y hay 16 personas que llevaban 2 copias de Chihuahua en el mazo principal. Como veis, la suma total, 1 más 2 más 16, es 19. O sea que hay una persona de las 20 que no llevó a Chihuahua, ¿vale?
El análisis no es para que os explique la idea del mazo, que si queréis podemos hacer otro vídeo hablando de counters, de qué mazos son fuertes contra ella, qué mazos no, sino para ver qué cartas añaden los mejores jugadores de Sabin, ¿vale? Por eso no me voy a parar a explicar cada carta. Pero eso, esta primera pestaña es la pestaña de las cartas más comunes, las cartas que más se juegan en general. Como veis, toda la fila de arriba, KS2, Cassian, Marine, Pou, Wrecker, Sabin, Teniente de Flota, son cartas que todos los mazos que hicieron top 8 llevaban 3 copias, ¿vale? O sea que son las cartas más importantes dentro de este mazo. Y después tenéis 2 hechizos, que no se llaman, 2 eventos, ¿vale? Que también son los más comunes, que son Por la causa en la que creo y Ofensiva Rebelde, que 19 de los 20 llevaban 3 copias y el que no llevaba 2. Así que si vais a hacer un mazo de Sabin, esta página es la más importante porque vais a ver, pues eso, las cartas más conocidas. Esta es un poco la idea. Como veis, todas estas cartas yo las llevaba en el mazo que jugué en Madrid, o sea que veáis que el meta pues ha avanzado, pero la base de Sabin sigue siendo la misma. La única carta nueva que veis en esta pantalla es Chihuahua, que aún así pues llevan 2 copias y lo podemos achacar a lo bueno o malo que es Chihuahua, pero también se podría llegar a achacar a es una carta nueva, la gente todavía está viendo el potencial que puede llegar a tener y por eso pues le ponemos la ponemos en 2 copias en lugar de 3, ¿vale? Este es el dato, estas son las cartas más importantes, sobre todo las unidades terrestres, ¿vale? En la siguiente página vamos a ver las unidades espaciales y los eventos que faltan, pero es un dato pues muy interesante. Por ejemplo, Cassian antes se jugaba, pero no tantísimo, ¿vale? Todas las Sabines, no solo las 20 que he analizado, he visto un poquito más allá, y todas llevan estas cartas repetidas, ¿vale? O sea que si vais a hacer un mazo de Sabin, ponedle mucho ojo a esto porque son las cartas más importantes, ¿vale? Siguiente, aquí tenemos las naves, vamos a dividir un poquito esto en diferentes partes. La parte número 1 es la zona de abajo, estas 3, la obra maestra de Sabin, el ala del escuadrón Fénix y el ala del escuadrón verde, que son cartas que, como veis, 18 de los 20 jugadores y 18 de los 20 jugadores llevan 3 copias del ala escuadrón y de la obra maestra. Obra maestra es una de las cartas nuevas de esta expansión y se está viendo que es una carta brutal, ¿vale? Es una carta que comba a las 1000 maravillas con el mazo y se llevan 3 copias, a diferencia de Chihuahua, que podríamos decir, no, es que Chihuahua tiene el problema de que es nueva y la gente la está probando. Bueno, pues la obra maestra de Sabin también es nueva y la lleva todo Dios, ¿vale? O sea que 18 de 20. Y luego el ala escuadrón verde, que llama bastante la atención, que se llevan 2 copias de él en lugar de 3. Parece que el ala del escuadrón Fénix se le ha comido terreno. Podríamos pensar que es por la facilidad de tradeo, porque esta ficha pues pega más, tiene más. Si tú lo ves con incursión 2, lo de que se convierte en un 3-3 al pegar, son más estadísticas, pero el 3-2 es más fuerte a la hora de tradear, así que pues parece que le ha ganado el terreno a esta carta. Otra carta de las nuevas que está hasta en la sopa es el Luke Skywalker que veis aquí, ¿vale? 16 de 20 jugadores llevan 3 copias, o sea que es otra carta pues que llama mucho la atención dentro de las nuevas. De hecho, de las nuevas yo creo que esas son las 3 grandes inclusiones en el mazo, que son la obra maestra de Sabin, el Luke Skywalker y el que veíamos antes, el Chihuahua. Son las 3 grandes inclusiones, siendo de hecho la obra maestra de Sabin y Luke un poquito más comunes que el Chihuahua, ¿verdad? Porque estas 2 cartas sí que se llevan 3 copias y Chihuahua se llevan 2, pero he preferido ponerlas aquí porque esta zona de abajo la he basado más en las naves, ¿no? En las unidades aéreas. Y luego el jefe de formación, que antes se llevaban 3 copias, como veis, 16 de las 20 Sabins que hicieron top 8 llevan 2 copias de él, ¿vale? Como que hemos perdido esa copia. Y luego hay otras naves que sí que se jugaban antes, que veréis después, que ya no se terminan de llevar en los mazos principales, ¿vale? Luego, eventos que parece que se ven también bastante. La intervención oportuna. Prácticamente todos los mazos de Sabin, de hecho 18 de los 20 mazos llevan alguna copia, solo que veis que lo más común es llevar 2. Carta bastante útil pues para jugar con Breaker cuando ya has utilizado la base. El Breaker es muy bueno, con Pou, incluso con KS2, ¿vale? Es una carta muy útil. Y luego las medallas, ¿vale? Es verdad que hay 2 cartas aquí que algunos estáis diciendo, oye, Gotor, pero aquí igual. La ceremonia de medallas y el sable del general son 2 cartas que he puesto aquí por hacer porque se ve un poquito más fácil la relevancia de las otras cartas, pero como veis no son tan comunes, ¿vale? La ceremonia de entrega de medallas, 6 de los 20 jugadores llevaban 2 copias y luego 3 llevaban 3, y el sable del general, como veis, solo hay 3 jugadores que lo llevaban, ¿vale? Pero me ha parecido súper chocante porque cuando, como veis, en mi mazo principal yo llevaba 2 copias y una del sable oscuro.
Pero parece ser que el sable oscuro es infinitamente mejor. Esto también, ¿a qué se puede deber? Que en el coste 3, ¿vale? En 3 recursos, ahora tienes la obra maestra de Sabine y tienes, por ejemplo, el Luke Skywalker de piloto, que es realmente fuerte. ¿Qué pasa? Que el coste 4, los 4 recursos, es un poquito más complicado y la espada oscura entra súper bien con Sabine, ¿vale? Es la jugada por excelencia de este mazo. Turno 4, despliega Sabine. Y le pones una, bueno, turno 4 no, pero 4 recursos, desplegas Sabine, le pones el sable y es un bicho, ¿vale? Es un bicho que en 3 golpes te destroza la base del contrario, ¿vale? La carta que sí, que estamos hablando de ella, es la espada oscura. La espada oscura, 11 de 20 jugadores llevan 2 copias, 4 de 20 llevaban 3 y 2 de 20 llevaban una copia. O sea que realmente había 17 jugadores con sable oscuro, que es una barbaridad. Porque entendáis un poco, los que no llevaban sable oscuro llevaban sable del general, ¿vale? Más o menos si se ve hay alguna excepción, pero había alguno que llevaba espada oscura y sable del general, una copia de cada uno. Pero es complicado ver una persona que lleve 2 sables oscuros y un sable del general, por ejemplo, ¿vale? Si llevas espada oscura, no llevas sable del general, a no ser que lleves una copia de cada uno. Eso es lo que yo he podido sacar en claro después del análisis. Y luego, el pacificador de Sundari es una carta que yo llevaba, pero creo que la llevaba de banquillo, ¿verdad? No, llevaba 2 y llevaba una de banquillo. O al final no, vale, pues llevaba 2. Esta carta yo creo y achaco que haya tanto, porque hay 14-20 jugadores que llevan 2 copias, a lo común que es encontrar Sabine, ¿vale? Hay muchísimas Sabines, la mayoría de los torneos son Sabines, y esta carta es extremadamente buena en el mirror, ¿vale? En una Sabine contra Sabine, esos 2 puntos de recuperación que te vas curando la base pueden ser la diferencia entre ganar o perder un turno antes o en un golpe antes o no, ¿vale? Así que viendo pues que hay tanto mazo agresivo en el meta, supongo que al final el pacificador de Sundari pues se queda. Además es un bicho súper fuerte, que llega a tener 3-5 de estadísticas por coste 3, que encima te cura, es bastante fuerte. Así que eso, al final pues parece que ha encontrado ese hueco final en el final. ¿Cómo me cuesta hablar, chicos? Perdonadme, espero que en los próximos vídeos pues recupere la capacidad de hablar que voy a hacer, pero tampoco voy a dejaros sin vídeo. Y este estudio pues me ha costado mucho hacerlo y quería enseñaroslo, jope, perdón, de verdad, perdón por los mocos, pero la vida. Bueno, pero eso es, ¿vale? El pacificador de Sundari, como veis, 14 de 20 jugadores lo llevaban. Es una carta que al final ha encontrado ese hueco, ¿vale? Y luego, esta página es un poquito la más, como veis, la de números más bajos, porque son cartas que algunas personas llevaban en su mazo principal, ¿vale? Pero pocas, muy pocas, ¿vale? Como veis, son, pues por ejemplo, el cazacolmillo neutralizador, hay una persona que lleva una copia. Yo que sé, el Adelphi Patrol, hay 4 personas que lo jugaban, ¿vale? Pero son cositas pues muy secundarias y que poquitos jugadores lo llevaban en el mazo principal y pues está ahí para hacer... para enseñaros que sí que han llegado a convencer a alguno de los mejores jugadores de estos PQs, pero que no es la regla común. Así que pues sí, yo que sé, luego haremos al final del vídeo, voy a enseñaros un mazo con las cosas más comunes, ¿vale? Os voy a poner, bueno, lo veréis después, pero una vez que hayáis utilizado pues cosas como, oye, mira, sí o sí veo que tengo que meter 3 Cassians, ¿vale? Pero luego te quedan 3 huecos de mazo, pues puedes recurrir a esta página, a estas 10 cartas y ver cuál es la que más te convence con el arquetipo que quieras llevar de mazo. Luego también, pues esto depende mucho de lo que tú creas que va a haber más. Igual tú crees que va a haber mucha Sabine y lo que más te llega a compensar es meter un R2D2, ¿vale? A mí el R2D2 es de las cartas que más me gustan. La llevaba en mi mazo de Madrid, pero pues parece que ha perdido mucho protagonismo porque al final es un coste 1. Coste 1 es mucho más difícil de curvar, es mucho más difícil de sacar adelante, así que pues tú en 2 recursos prefieres jugar una unidad de coste 2. Hay mazos que sí que llevan varios costes 1 para intentar esa salida de doble coste 1 y empezar a ser agresivo desde turno rápido. Pero bueno, vemos que lo común es intentar salir de un Marine, es intentar salir de una ala del Escuadrón Fénix y luego pues ponerle un Luke o luego salir de una obra maestra de Sabine, ¿vale? Pero bueno, ¿qué cositas destacan aquí? Pues para mí sobre todo destaca la bajada de importancia de Rojo 3. Rojo 3 es una carta que sí que se juega bastante antes de la expansión, pero parece que la obra maestra de Sabine se la ha comido por completo como nave de coste 3. El jefe de formación sigue ahí un poquito por encima, pero parece que Rojo 3 pues, ha perdido todo el protagonismo. Sacrificio heroico, me sorprende verlo tan abajo. Solo 2 jugadores llevan 2 copias de él, que eso es curioso. Ya que los llevan, parece que los llevan bien. Y luego sorprende mucho pues estas 2 cartas, el caza del colmillo y el confiscar,
que son básicamente cartas contra mazos que tú pienses que van a llevar muchas mejoras, ¿vale? Pues sí, eso. Hay mucha gente que estas cartas, por cierto, luego vamos a ver una pantalla con las cartas de banquillo. Estas cartas, chicos, sobre todo se llevan de banquillo, ¿vale? Por ejemplo, el caza es una unidad que está en casi todos los banquillos, o el confiscar, si no está uno, está el otro, ¿vale? Pero la mayoría de estas cartas, hay alguna persona de estos 20 que he analizado que los llevan en el mazo principal, pero la gran mayoría los llevan de banquillo. Porque, oye, parece que voy a ir contra más Sabin, prefiero meter luchador por la libertad, o parece que me quedo cojo de costes 3, pues voy a meter eso, luchadores de libertad, o meto el rojo 3, ¿vale? O necesito más agresividad porque es super control el mazo de mi rival. Sacrificio heroico porque no estoy llegando con el daño, ¿vale? Pues estas cartas sobre todo son cartas de banquillo, pero que parece que a algunos de los mejores jugadores pues eso les ha convencido. Y luego estas 6 cartas sí que son cartas muy comunes en el banquillo, ¿vale? Son cartas que yo... son las únicas cartas, ¿vale? Perdón, que me voy a explicar bien. Que después de revisar 30 de las 20 de las últimas Sabines que han hecho top, son las únicas cartas que yo he encontrado en los banquillos, ¿vale? Me sorprende porque cuando jugué el de Madrid había alguna Sabine que llevaba un base window, que es el base window, perdón. Qué difícil. Que es el coste 8, pero... en estas últimas Sabines estas son las únicas cartas que se han jugado de banquillo. Vemos aquí por primera vez la Esperanza Brillante, sobre todo por si te encuentras un poco algún mazo que te ataque sobre todo por el espacio. Vemos el Wolfie, que es una ficha centrada exclusivamente a parar azules que busquen curarse mucho. Y luego pues eso, vemos por ejemplo el Alaú de refuerzo, por si ves que tu partida se va a ir muy al late game, ¿no? Y a los turnos más tardíos, pues eso, buscas el Alaú de refuerzo. Al final, ¿yo por qué os pongo esto? Porque a la hora de que queréis vuestro mazo de Sabine, tengáis opciones, ¿vale? Igual a vosotros os gusta mucho el caza de escolta impetuoso, creéis que es muy bueno para ganar en los trades iniciales y lo queréis meter, pues adelante, ¿vale? Yo simplemente pues os doy aquí las opciones que la gente lleva de banquillo, las opciones que la gente suele de llevar de banquillo, pero que alguna vez les llegan a convencer para meterlo en el mazo principal, las opciones más sólidas en el espacio y como eventos, y las opciones que prácticamente todos los jugadores han llevado 3 copias o muchísimas copias en sus mazos finales, ¿vale? Y una vez hecho este repaso general, pues os quiero exponer cuál sería el mazo sin banquillo con las cartas más comunes, ¿vale? La única carta que no es de las más comunes que yo he añadido aquí es R2D2, ¿vale? R2D2 lo tacháis de aquí, lo borráis de vuestra mente, y ahí meteríais las 2 cartas que a vosotros más os convenzan para crear vuestro mazo, ¿vale? Si tachas R2D2, estas son el número de cartas que por lo general cada... las últimas 20 mejores Sabines llevaban en sus mazos, ¿vale? Lo más común era llevar 3 KS2, lo más común era llevar 2 Will Leader, llevar 2 Chihuahuas. Esto al final, pues si vas viendo los números que yo os he puesto aquí, pues lo sacas. Pero por si alguno quiere directamente probar este mazo, yo es el que he estado jugando un poquito y practicado con él. Y funciona muy bien, es muy fácil salir bien de curva, salir con un coste 2, hay muchas opciones, muy agresivo, es un mazo muy clásico, pero que la adición de cartas como Sabine y Luke y el Chihuahua son una barbaridad, ¿vale? Así que pues este es el análisis de las mejores Sabines de los últimos PQs. A mí me ha gustado mucho hacerlo y lo he hecho porque creo que va a ser muy útil para mí, porque el 31 justo... Ah, bueno, sí, claro, el mazo de... lo voy a llevar para el 31 de mayo a Madrid, que ya estamos inscritos y pues iremos allí Ivadiro Carrillo. Bueno, de hecho ellos dos van a ir también al de Bilbao, así que pues si los veis, saludarles. Pero eso, espero que os haya gustado el análisis. De nuevo pido perdón por lo que me está costando hablar, pero la vida, ¿vale? Algunos tenemos la alergia. Si tenéis alergia como yo, pues ánimo, que supongo que entendéis a lo que me enfrento. Y eso espero que os sirva si queréis jugar Sabine o si yo qué sé, si os gusta el mazo y queríais ver qué es lo más común, o al revés, si queréis jugar otro mazo pero queréis ver cuáles son las cartas más comunes que te puede llevar la Sabine rival, ¿vale? Así que si estáis jugando contra Sabine, pues tened mucho cuidado del turno 2 el Marine, del turno 3 el Teniente de Flota, ¿vale? Así que este es el análisis, me ha costado tiempo hacerlo, espero que os haya gustado. Si podéis dejar un like, pues se agradece. O si hay alguna carta que vosotros jugáis en Sabine y decís, oye, pues yo juego esto y me va súper bien, ponedla en los comentarios, ¿vale? Sería muy interesante para ver más opciones a la hora de crear ese mazo final. Y gracias por estar ahí, un abrazo enorme a todo el mundo, espero que os haya gustado, jope, y chao, nos vemos en otro vídeo, a ver si puedo hablar como una persona normal y no como un Muppet. Chao, un beso, chao, 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 chao.